resistir como el último bastión socialista occidental. Y eso a pesar del contexto internacional claramente adverso y de las dificultades económicas que amenazan con empobrecer cada día un poco más las condiciones de vida de la población. Hoy vamos a hablar del presente y del futuro de Cuba con un cubano en el exilio, Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista, director de una editorial y exiliado en Madrid desde 1970. Carlos Alberto Montaner, de 48 años, es autor del Informe secreto de la Revolución Cubana, de un libro de poemas y de 2 novelas. Es presidente del partido Unión Liberal Cubana y hace unos 4 años recibió en su oficina un paquete bomba que no llegó a estallar. Buenas noches, señor Montaner. Buenas noches. ¿Tiene usted alguna idea acerca del remitente de ese paquete bomba? Pues según la policía, extraoficialmente, me contaron que había sido el aparato de inteligencia cubano. La bomba, hay que decirlo, no estaba preparada para estallar, era una bomba para asustar, cosa que lo lograron, porque es desagradable encontrar una bomba dentro de un libro que se titulaba Una muerte muy dulce. Vamos a comenzar por el principio. Ustedes los cubanos tienen una frase casi nacional, que es que antes de hablar de política hay que identificarse. ¿Dónde se sitúa usted políticamente? Yo soy liberal en todo el sentido de la palabra y en el sentido europeo de la palabra. Presido un partido liberal y estoy dentro de esa corriente. En su momento incluso pertenecía a los clubes liberales de Madrid. Y en esa perspectiva, ¿cómo analiza usted el enquistamiento político del régimen de Fidel Castro? Con gran temor. Creo que el empecinamiento de Castro en mantener una dictadura personal y de corte stalinista es algo peligrosísimo, y creo que el liberalismo es precisamente el antídoto frente a esas pretensiones totalitarias de Castro. Eso también pensaba Adolfo Suárez, y mire usted cómo le fue en la última... Efectivamente, el destino de nosotros los liberales políticamente no es a veces el más brillante. Muchos cubanos esperaban de este cuarto congreso del Partido Comunista una apertura sustancial. ¿Usted también? Yo sabía que el gobierno no iba a abrir la mano, pero no pensé que fuera a ser tan duro en la defensa del estalinismo. Pensé que iba a haber algún tipo de juego porque había tenido muchas presiones en ese sentido. Pero evidentemente ese no ha sido el estilo de Castro. Ha preferido mantenerse como el dictador, como el tirano en su otoño, pero sin modificaciones. Usted acaba de regresar de París, donde ha participado con otros escritores en una especie de contracongreso anticastrista. ¿Qué es lo que ustedes han decidido ahí? Hemos querido dar testimonio de lo que ocurre en Cuba, advertirle al mundo que cualquier ayuda que se le dé al régimen de Castro realmente no va a servir para aliviar al pueblo cubano, sino lo que va a servir es para financiar la dictadura inconmovible de este señor, y pedir que sigan las presiones diplomáticas, las presiones económicas y las peticiones de una apertura democrática. Continuar pidiendo que se consulte a la sociedad y que se permita el multipartidismo, es decir, que toda la sociedad exprese sus preferencias. ¿A usted a qué le suena eso de patria o muerte, o socialismo o muerte? Bueno, socialismo o muerte, como dicen los cubanos, es casi una redundancia, ¿no? El socialismo en Cuba casi es muerte, y es muerte por hambre, por paredón, por el ametrallamiento de los que intentan irse en balsa, es decir, es realmente una dictadura tremenda, y el planteamiento me parece obsceno en esta época. Es decir, decirle a un pueblo que se sacrifique para mantener a un señor en el poder contra todo sentido común me parece algo terrible. El régimen cubano siempre ha subrayado la lucha antiimperialista. Incluso hoy en el cuarto congreso del Partido Comunista se volvía a reforzar esa idea, todo el pueblo en lucha contra el imperialismo americano. ¿Realmente no existe el peligro de que una caída súbita del régimen de Fidel Castro pueda hacer que los Estados Unidos vuelvan a pasar sobre la isla como una pisonadora? Precisamente, si no hay una apertura democrática y si no se busca una transición pacífica, hay el riesgo de que un encontronazo militar, un levantamiento militar, que motines callejeros, cualquiera de estas cosas provoque una guerra civil, y eso arrastra a los norteamericanos al conflicto, sencillamente porque hay 1 millón de cubanos en los Estados Unidos que tienen la capacidad de provocar esa intervención en Cuba, y para evitar eso hay que hacer cualquier cosa, pero por supuesto en defensa de la democracia y de la libertad, que es el objetivo fundamental. En ese sentido, ¿cuál es el futuro a corto plazo que usted ve en la isla? A corto plazo yo creo que aumentará el hambre, aumentará la represión, y es probable que se provoquen motines callejeros producto de la desesperación del pueblo. Es posible que eso acabe por dividir la estructura de poder, que pese a todos esos alaridos de unanimidad que se dieron en el cuarto congreso, todo eso es falso. Hay una gran división en el aparato de poder, y yo me imagino que nosotros tenemos que tener abierta la puerta de una negociación
política de una negociación pacífica para tratar de evitar una gran catástrofe en ese país. Lo cierto es que la debilidad del régimen en este momento no proviene del interior, sino del exterior, del derrumbamiento del llamado bloque del Este. Porque hay una diferencia fundamental, y es que en los demás países comunistas había un partido que era muy importante. En Cuba, el Partido Comunista no es más que un apéndice, una especie de monigote que Castro maneja a su antojo, porque Castro tomó la coartada ideológica del comunismo, pero la manejó como el caudillo latinoamericano clásico, que es una especie de Trujillo que ha leído a Marx, o de Somoza que ha leído a Lenin. Es realmente una cosa híbrida, y eso le da una fuerza especial. Al mismo tiempo es una gran debilidad, porque en el momento en que la figura de Castro desaparezca, a los 15 minutos ese régimen se desploma. ¿Tiene usted o su partido, para cuando llegue ese momento, una alternativa política para Cuba? Sí tenemos una alternativa política. Nosotros creamos la Plataforma Democrática en el Exilio, Plataforma Democrática Cubana, junto a los democristianos y a los socialdemócratas, y dentro de la isla existe la Concertación Democrática Cubana, que es la unión de 8 grupos, de 8 partidos políticos pequeños, y entre los de afuera perdón, y los de adentro hemos logrado forjar una especie de pacto político para dar una gran batalla política cuando se pueda, y en ese momento yo sí creo que entre los de adentro y los de afuera podremos sustituir a Castro y transmitir la autoridad organizadamente. ¿Pero se ven ustedes como la UCD pilotando una transición? Nos gustaría vernos en ese papel, nos gustaría que apareciera un Suárez en Cuba que hiciera ese papel. Señor Montaner, ¿usted conoce a Fidel Castro personalmente? Yo conozco a Castro personalmente, pero quien mejor lo conocía era mi padre, que era un gran amigo de él. ¿Cómo se produjo su salida de la isla? Yo era muy joven, tenía 18 años, había sido condenado a 20 años de cárcel por unas manifestaciones estudiantiles, y me escapé de la cárcel y salí protegido por la Embajada de Venezuela. Estuve 7 meses asilado en la embajada, y después estuve en Puerto Rico, en Estados Unidos, y en el año 70 vine para España con el objeto de radicarme aquí y desarrollar mi carrera de escritor y de editor. ¿Pero exactamente en qué año salió de la isla? En 1961. ¿Y hace 30 años. ¿Usted cree que hoy, 30 años después, tantos años de exilio, pueden permitirle tener una visión exacta de lo que ocurre en la isla? Yo creo que nadie tiene una visión exacta del lugar en el que vive. Todo el mundo tiene una visión fragmentaria. Ahora yo puedo decir que las visiones más lúcidas que yo conocía de España eran las de los exilados. La de Madariaga, por ejemplo, siempre me pareció realmente inteligente. La de personas como Arrabal, mi amigo Arrabal, que desde París siempre hacía juicios muy inteligentes de lo que ocurría en España. Yo creo que sí, que los exilados sí tenemos, sobre todo si tenemos el propósito, como es mi caso, de informarnos constantemente de lo que ocurre en nuestros países. ¿Qué le pareció a usted la visita de Manuel Fraga a La Habana? ¿Quién instrumentalizó a quién? Yo creo que Castro ganó esa batalla. Entre los dos gallegos, el que salió triunfador fue el gallego Castro. Le fue útil la visita de Fraga porque le transmitió a su estructura de mando un mensaje subliminal muy claro, y es Fraga nos apoya, los gallegos nos apoyan, nosotros no estamos aislados, lo cual era falso, ese no era el propósito de Fraga. Pues muchas gracias, señor Montaner, por habernos acompañado esta noche.